Hola amigos de Latinoamérica, Centroamérica, Europa, 7 de la noche en punto, ofreciéndoles como siempre estos temas de neurociencias para todos, para todos. Hoy quiero saludar a gente linda de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que me escriben mucho y me pidieron que por favor los saludara en este video podcast. Pues aquí va mi saludo extenso. Bueno, el tema que les traigo hoy es ictus, que ya conocemos todos. Los que han seguido mis videos y mis video podcasts saben que ictus es una forma reducida de decir accidente cerebrovascular. En algunos lugares como Argentina se dice ACV. En México también ACV. En Estados Unidos strokes. Guatemala y Centroamérica nos la complicamos un poquito y accidente cerebrovascular. Pero para reducir todo esto, para no hacernos, como se dice, tantos guateques, hemos dejado el término de ictus, que significa exactamente lo mismo. Accidente cerebrovascular, el cual puede ser hemorrágico, ya hablamos de eso. Hemorrágico cuando se rompe una arteria, y también puede ser isquémico cuando hay un taponamiento de una arteria. Y también existe las crisis isquémicas transitorias, donde el paciente sufre una obstrucción parcial, temporal, y mediante antitrombóticos removemos ese coagulito o mediante trombectomía y el paciente queda otra vez ya en una condición normal. A esto le llamamos ictus transitorios. Pero hoy quiero hablarles de que en muchos pacientes en esta noche, y esto me lo han pedido mucho la gente de Centroamérica, que los pacientes y muchos de ellos con ictus ACV, que en lo sucesivo le llamaremos ictus, pueden cursar también con depresiones graves. ¿Por qué se da todo esto y por qué quiero explicarles la metodología y la patología de lo que está pasando aquí en el cerebro? Y es que en muchos casos los ictus han aumentado, queridos amigos. Hemos visto un aumento de la frecuencia de ictus no solo en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica. Ha habido un aumento, se han duplicado, diría yo, se han duplicado el número de casos de ictus. Y esto hace que, hombre, estas complicaciones y este aumento de los casos hace que también existan más complicaciones en el paciente. Y dentro de las complicaciones que pueden haber, no solo están las partes motoras, las áreas motoras donde el paciente se queda con secuelas, sino que también podemos tener secuelas básicamente sensoriales o neurocognitivas, le llamo yo. Neurocognitivas es el estado de ánimo y el paciente puede tender a deprimirse. Muchos casos de tratamiento en donde hemos recibido nada más tratamiento a nuestros pacientes, les hemos dado en hospitales como los nuestros tratamientos con antitrombóticos, tratamiento a base de trombectomía, tratamientos conservadores. De 10 pacientes que tratamos con ictus, podemos tener 4 de ellos, fíjense bien lo importante de esta estadística significativa, 4 de ellos pueden padecer depresiones, hay leves, moderadas o severas. Pero aquí les quiero hablar en este video podcast de las depresiones severas que podemos tener en pacientes con ictus, porque se nos ha dado una frecuencia muy alta y en los últimos años, no solo en Guatemala, sino que en Centroamérica. Y por eso esto va dedicado un poquitín para gente de Centroamérica que nos escribió sobre el tema, que nos ha pedido el tema, y me da mucha alegría saludarles y también explicarles el por qué se da esta frecuencia. En muchos casos, este tipo de pacientes con ictus sufren daño, en la más de las veces, sufren daño a nivel de sus neuronas. Sabemos que las depresiones se producen en la corteza cerebral y en la región límbica del cerebro, y ahí es donde se produce una sustancia que se llama también dopamina, norepinefrina y serotonina, que son transmisores nerviosos que los producen las neuronas. En estas áreas, cuando hay daño neuronal, sucede que las neuronas dejan de sintetizar por el excesivo daño neuronal de ictus a las sustancias llamadas
neurotransmisores nerviosos, y por eso estas sustancias, al dejar de producirse en el cerebro, va a redundar en la ausencia de las mismas. Esta ausencia de las mismas puede provocar en el paciente que se vuelva ansioso, que se vuelva un paciente muy decadente del ánimo y, en el peor de los casos, una depresión grave, que tenemos que hacer el abordaje de inmediato, porque imagínense, un paciente no solo con ictus, sino que también con una depresión grave, significa que estas complicaciones tenemos que tratarlas y hacer el abordaje terapéutico cuanto antes. Ahora, ¿cómo las vamos a abordar? ¿Cómo va a ser el abordaje? Porque tenemos un paciente casi siempre pasado de los 40 años, ya sea sexo femenino o masculino, en algunos casos pacientes de la tercera edad, que ya no toleran los antidepresivos. Aquí, esto sí quiero hacerles mucho énfasis. Ya no toleran los antidepresivos significa que si les damos antidepresantes, estos pacientes nos van a hacer muchos efectos secundarios. Además, la tardanza del uso de antidepresivos, que sabemos que funcionan entre los primeros 7 a 21 días, van a hacer que este tipo de pacientes, el uso de antidepresivos sea muy complejo, muy complicado, y nos traiga muchos efectos colaterales o secundarios. Y por eso mismo, nosotros en nuestro equipo terapéutico y en base a estudios que hemos estado haciendo a nivel centroamericano y haciendo obviamente pruebas en pacientes, hemos llegado a la conclusión de que el mejor medicamento para administrar en este tipo de pacientes es la ketamina. La ketamina es un activador neuronal, se puede usar o se ha usado muchas veces como anestésico. Esto es importante recalcar, pero su uso en neurología lo estamos limitando, y también en psiquiatría o neuropsiquiatría lo estamos básicamente limitando a activación neuronal. Para esto es importante reconocer, pasar algún test de depresión a nuestros pacientes. El diagnóstico de depresión, queridos amigos, y este es un tema muy importante, va a ser un 80% clínico. Y un 80% clínico quiere decir que un buen clínico, un buen médico con experiencia puede reconocerlo solo hablando con el paciente y sabiendo que ha sufrido un ictus. Pero en otro 20% de los casos, el otro 20%, lo vamos a hacer mediante diagnósticos, mediante también la medición de sustancias químicas en el cerebro, como lo son serotonina, dopamina, norepinefrina y melatonina. Es una sustancia que sabemos que sirve para el sueño. Eso se puede medir en sangre y en plasma, y también los estudios imaginológicos nos van a dar una información muy amplia para poder llegar al diagnóstico con el paciente. Una vez tengamos la información importante, una vez conozcamos que estamos frente a una depresión, porque a veces nos preguntamos, madre mía, ¿frente a qué estamos? Y una vez tengamos el diagnóstico hecho con estos armas, digámoslo así, armas terapéuticas con las que contamos en medicina, podemos llegar a concluir que el paciente tiene una buena depresión. Una vez con esto, importante, las sesiones de ketamina pueden ser de 50 minutos a 2 horas, por lo regular. En la experiencia que tenemos en nuestras clínicas San Marino y Covenant Medical Center, son 2 sesiones de ketamina, y estas 2 sesiones son suficientes para ayudar al paciente a mejorar la química de su cerebro. ¿Cuándo vamos a saber que ha mejorado? Cuando tenemos los niveles de motivación ya más altos y hemos recuperado al paciente. Y con esto vamos a hacer, obviamente, una amplia, pero amplia mejoría del paciente con ictus que está padeciendo depresión. Así que ya no hay justificación para que nuestro paciente con ictus esté padeciendo ataques de depresión grave, deje de comer, deje de tener sentido a la vida, pierda el sueño, porque podemos diagnosticarlo de inmediato. Muy importante, el equipo terapéutico, el equipo multidisciplinar debe actuar de inmediato con este tipo de pacientes para que no se nos vaya el tiempo con el paciente. Porque si se nos va el tiempo, las complicaciones pueden ser posteriormente más difíciles de tratar. Este es en síntesis lo que quise abordar esta noche con ustedes, queridos amigos. Ojalá haya sido de mucha utilidad, y vamos a tener una segunda parte, se los prometo, para aquellos que tienen dudas.
va a haber una segunda parte de este tema interesantísimo en otro momento, pero ahora espero que se lo hayan disfrutado, lo hayan comprendido. Aquí tienen mis redes, si me quieren llamar, aquí tenemos, están apareciendo en pantalla teléfonos, redes, número de WhatsApp, página, también correos electrónicos. Algo importantísimo, importante, atención a todos, compartan este video, súper importante para toda la gente linda, compártanlo en Centroamérica y denle like y por supuesto denle ese like a la campanita que tanto necesitamos para que ustedes se suscriban. Un abrazo cálido a todos, les deseo muy buena noche a todos.